Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas. ¿Cuántos están felices de estar acá? No, ¿cuántos están felices de estar acá? Dios es fiel. Y si hasta este momento estamos con vida, respirando, es por la fidelidad de Dios, hermanos. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero resulta ser que nosotros valoramos más la salud cuando estamos enfermos, y cuando estamos sanos la damos por sentada. Pero quiero que piense por un momento en esto. En este momento hay personas que están dependiendo de un ventilador para seguir viviendo. Hay personas, hermanos, que en este momento están batallando entre la vida y la muerte. Están luchando. Y que estemos acá esta mañana no es casualidad, es por la misericordia de Dios. Así que no sé cuántos alaban la misericordia de Dios esta mañana. Si usted tiene manos, déselo fuerte, hermano. Amén. Usted no sabe todo, es eso que usted acaba de hacer, cuántas cosas tienen que pasar en su cuerpo para que usted se pueda mover. Hay gente que no se puede mover. Así que, hermanos y hermanas, de los vivientes y de la boca de los que maman, alaben el nombre de Dios. Así que esta es una oportunidad para eso. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar en esta ocasión para que Dios nos entregue su palabra. Hemos venido a que Dios nos hable. Así que dígale a la persona que está a su lado: hermano, no se vaya a dormir, venga a escuchar palabra de Dios, no se duerma, si no yo le voy a dar un codazo santo, dígale. No, pero ánimo, ánimo, venimos a escuchar la palabra de Dios, no se distraiga con nada. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos porque tú eres fiel, lleno de misericordia y de bondad, de generación en generación. Tú, Señor, eres quien haces posibles todas las cosas, y por medio de ti el mundo subsiste. Ahora, Señor, en esa misma confianza, presentamos nuestras vidas delante de ti, para que como terreno árido, seco, sediento de la lluvia fresca de tu palabra, tú puedas enviar, Señor, el consuelo, la ministración. Oh Dios del cielo, necesitamos el agua de vida que fluye de tu palabra. Esta mañana aquieta nuestros sentidos para que podamos ser instruidos, capacitados para toda buena obra, Señor. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar y de los que a través de la radio o el internet escuchan este mensaje. Gracias, Señor. Háblanos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el primer libro de los Reyes, capítulo número 2. Primer libro de los Reyes, capítulo número 2. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas
y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo: si tus descendientes cuidan su conducta, me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, este pasaje que hemos leído esta mañana es lo que algunos han llamado el testimonio de David. Como se ha señalado en este versículo, David está cerca de la hora de su muerte. De David, hermanos, podemos decir muchas cosas, y es que fue uno de los grandes monarcas de la historia de Israel. A David se le debe el crédito de la centralización de todo el aparato de gobierno, de todas las políticas que él impulsó para hacer de una sociedad tribal, como lo había sido Israel en la época de los jueces, darle esa robustez que debía de consolidar la monarquía israelita. Es David el que se convierte en un estadista y que logra ver hacia el futuro lo que Israel en realidad llegó a ser. Es por su liderazgo que el territorio se define claramente, se establece una capital, se centraliza el poder religioso en Jerusalén. Y si David no llegó a construir el templo, fue porque Dios se lo impidió, no porque ese era el siguiente paso. A pesar de todas estas habilidades de David, la Biblia dice que él ya había entrado en un momento en el que había envejecido. Ya las fuerzas para seguir con los destinos de la nación se habían debilitado al punto que la pregunta era: ¿quién va a ser el sucesor de este gran rey? ¿Quién va a ser el que va a continuar con el legado que ha construido David a lo largo de estas décadas? Resulta ser, hermanos, que David tenía un hijo llamado Adonías, que en realidad se perfilaba como un buen prospecto para convertirse en el nuevo monarca. Adonías tenía una personalidad bastante fuerte, era muy dominante, y dice la Biblia que era tan dominante el carácter de Adonías que David nunca reprendió a su hijo por nada de lo que hizo. Es decir, que David se convirtió en un padre muy permisivo. Eso es lo que dice este capítulo 1 del primer libro de los Reyes, que David no censuró en ningún momento a su hijo. De tal forma que no solamente Adonías se perfilaba como un posible sucesor, sino que él también, hermanos, hizo todo lo posible por crear las condiciones para que la gente lo viera a él como el sucesor de David. Dice la escritura que Adonías era una persona muy hermosa, es decir, que tenía el perfil de un monarca bello físicamente. También Adonías tuvo la capacidad de armar su propia escolta real militar, y eso usted lo puede leer en el capítulo 1. Dice la Biblia, hermanos, que este Adonías trató la manera de hacerse de carros de combate y de gente de a caballo en un promedio de 50 hombres. Entonces imagínese la escolta real que Adonías se adjudicó: gente armada,
gente que lo escoltaba donde quiera que iba. La impresión que eso generaba era que cada vez que Adonías pasaba con su escolta real, la gente decía: este es el sucesor de David. Por su parte, ya David ya ni siquiera salía del palacio porque había envejecido. Tanto era así que dice la escritura que tuvieron que mandar a buscar a una tsunamita para que de alguna manera lo abrigara y le diera calor. Pero la razón, hermanos, por la que le buscan a esta tsunamita es porque había una disputa marcada ya. Y es que, si bien es cierto, Adonías se perfilaba como el nuevo rey, también había otro candidato, pero era mucho más joven y de alguna manera no tenía la misma presencia que Adonías, y ese era Salomón. Entonces, imagínese por un momento el escenario: David envejecido, sin fuerzas, ya no tiene el vigor para luchar por su reino, para ir por las batallas, sino que ahora, hermanos y hermanas, tiene que quedarse en su habitación. Y tan es así que depende de otras personas que ahora le buscan a una mujer, a una tsunamita, para que lo abrigue. Ahora, en realidad, hermanos, uno diría: bueno, ¿y para qué van a buscar a una muchacha para que abrigue a David? Que no era necesario solamente buscar una sábana bien acolchonada para que David entrara en calor. El sentido del pasaje da a entender que le buscan a David, a esta muchacha, porque lo que están tratando, la manera de hacer sus consejeros, es de levantarle un descendiente a David. Es decir, que la intención de buscar a la tsunamita era para que David la conociera, es decir, tuviera relaciones sexuales con la tsunamita, y de esa relación David tuviera más descendientes. Porque el problema era que había una disputa entre Adonías, el hijo mayor de David, y Salomón, que era más joven. Es decir, que Israel estaba dividido. Israel estaba completamente dividido. Es ahí, hermanos, donde Adonías es muy astuto y él dice: bueno, mi papá está débil, mi papá no va a salir de su habitación. Y es más, en su intento por buscarle más descendientes a mi papá, la Biblia dice, hablando de David, que él nunca llegó a conocer a la tsunamita, es decir, no pudo engendrar, y el plan se frustraba. Entonces, habían dos partidos: el partido de Adonías, que era el hijo mayor, que se había hecho de escolta militar, y estaba el partido de Salomón. Es decir, que la casa estaba dividida. Cuando Adonías se da cuenta que los consejeros de David le han provisto una muchacha para que quede embarazada del rey y así tener descendientes, eso de alguna manera garantizaba la sucesión en el trono. Porque, hermanos y hermanas, todo apuntaba a que el primero que llegara a la corona iba a matar a su otro hermano. Pero también existía el riesgo que el otro matara a su otro hermano. Entonces, ¿qué descendiente le quedaba a David? Con esa finalidad es que los consejeros dicen: busquémosle una muchacha a David para que la deje embarazada y al menos vamos a garantizar la sucesión de alguien en el trono. Pero el problema es que David no pudo embarazar a esta mujer, no pudo embarazar a la tsunamita. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que el hombre nunca deja de ser fértil. Es decir, el hombre puede llegar a 80, 90, 100 años y él sigue manteniendo su fertilidad. Lo que pierde el hombre es el vigor o la potencia sexual. Eso es lo que había ocurrido. Entonces no se logra el cometido, y esto lo que hace es exacerbar más el deseo de Adonías por apoderarse de manera ilegítima del poder. Es ahí donde el profeta Natán
va y le dice a Betsabé, la mamá de Salomón, y le dice: ¿no te has dado cuenta que Adonías se ha hecho acompañar del sacerdote Abiatar? Se ha hecho acompañar del general Joab para coronar a Adonías como rey. Y si Adonías se proclama como rey y la gente lo reconoce a él como rey, tu cabeza y la cabeza de tu hijo Salomón va a rodar. Así que yo te sugiero que te acerques a tu esposo y le digas que defina quién será el sucesor de la corona. Y cuando tú estés hablando con tu marido, yo voy a entrar después a la habitación para que defina David finalmente quién va a ser el rey. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Betsabé va a los aposentos de David, y cuando David se da cuenta de que Betsabé lo ha buscado, le dice: ¿qué es lo que quieres, mujer? Y es ahí, hermano, donde Betsabé le dice: mi señor el rey, ¿acaso usted no definió que su sucesor iba a ser Salomón? Entonces, ¿por qué Adonías, su hijo mayor, ya se está proclamando como rey de Israel? A todo esto, hermanos, David ni cuenta se daba de lo que estaba pasando afuera del palacio. Y en ese momento entra el profeta Natán y le dice: su majestad, una decisión tan importante como el sucesor de la corona es una decisión que usted me hubiese comunicado a mí. Yo necesito saber ahora a quién es que usted va a dejar como futuro monarca de Israel. ¿Usted va a dejar a Adonías, su hijo mayor, o va a dejar a Salomón, que es hijo de Betsabé? Inmediatamente, hermanos, lo que David hace es que manda a traer su mula, que era un símbolo de realeza. Ponen sobre Salomón los vestidos reales y comienzan a vitorear: viva el rey Salomón, viva el rey Salomón. Y toda la gente se comienza a unir. Todo ese gesto de sucesión al trono era con la intención de aplacar un posible golpe de estado de Adonías. Fíjese que todo lo que Adonías hizo fue lo que hizo Absalón. Así lo describe el capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Y efectivamente, hermanos, eso fue lo que pasó. Que fue tanta la alegría, el júbilo y la determinación por colocar a Salomón en el trono, que eso rápidamente aplacó el intento de golpe de estado de Adonías. Cuando Salomón es proclamado rey, dice la Biblia que el último paso fue sentarse en el trono de David, su padre. Entonces, lo que garantizó o preservó la vida de Salomón había sido la intervención de su padre. Si David no hubiera metido manos por su hijo Salomón, seguramente su hijo mayor Adonías hubiese matado a Betsabé y a Salomón, y con eso él se hubiese perpetuado en el poder plenamente. Entonces, vea, podemos decir que Salomón llega al trono porque David se ve en la necesidad de intervenir inmediatamente para prevenir un golpe de estado. Si David no interviene rápidamente, el golpe de estado se hubiera fraguado, como ocurrió en el caso de Absalón. Ahora que Salomón, como joven rey, está sentado en el palacio, es ahí donde David tiene que dirigirse a su propio hijo, que recién está comenzando a vivir como monarca. Y es lo que hemos leído esta mañana. Vea lo que dice el versículo 1. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Y vea lo primero que le dice: cobra ánimo y pórtate como hombre. En esas palabras, usted se recordará que son parecidas a las que el Señor le dice a Josué, precisamente en el libro que lleva su nombre: esfuérzate y sé valiente. Moisés ha muerto,
y tú harás que este pueblo posea la tierra. Pero ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo a Josué en ese momento? Mira, Moisés ya no va a estar contigo, ya no está contigo. A partir de este momento comienza la historia de Josué y tú tendrás que esforzarte y cobrar valor. Hoy Salomón está recibiendo la misma instrucción, pero de parte de su padre David. David todavía está vivo, pero ya está viejo y está a punto de morir. Y la orden que le da David a su hijo Salomón es: mira, sé valiente y pórtate como hombre. Detrás de esas palabras, lo que David le está diciendo a Salomón es: mira, yo no siempre voy a estar acá para resolver tus problemas. Si hace poco yo preservé tu vida, fue porque yo metí mis manos, fue porque yo te instalé como rey. Pero llegará el momento, Salomón, en que yo ya no voy a estar en esta tierra y tú tendrás que defenderte por ti solo. Hermanos, yo creo que ese nivel de conciencia al que David había llegado con su hijo Salomón es el nivel de conciencia a la que todo padre responsable tiene que llegar en algún momento de su vida. Usted sabe que como padre, usted tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en el temor de Dios. Pero eso lo tiene que llevar, hermanos, al punto de que su hijo sea lo menos dependiente de usted. La cultura latinoamericana es una cultura muy paternalista o muy maternalista. Ahí usted se da cuenta, ¿verdad?, que hay padres de familia que no quieren soltar a sus hijos, que no desean, hermanos y hermanas, que ellos emprendan sus propias vidas. Y ellos creen que detrás de ese gesto de amor les están haciendo un bien, y es al contrario, los están atrofiando. Son las típicas madres que hablan de: no, es que mi niño, ¿cómo mi niño de 37 años va a agarrar un compromiso de matrimonio? Está muy niño todavía. Y lo quieren tener todavía debajo de las naguas, como decían las abuelitas. O de repente, hermanos y hermanas, a la niña le dicen: no, ¿cómo mi niña se va a ir a vivir con su esposo si ella no está preparada? Apenas tiene 40 añitos la niña. Y le hacen un daño. El problema, hermanos y hermanas, es que el camino de la madurez es que nosotros comencemos a asumir con responsabilidad nuestro crecimiento. Si usted quiere que su hijo sea una persona de bien, si usted quiere que su hijo sea una persona que se valga de sí mismo, que se valga por sí solo, usted le va a tener que enseñar a ser una persona responsable de sus actos. Uno, hermanos y hermanas, como padre, uno quisiera estar con ellos en todo momento. Uno quisiera estar ahí cuidándolos, tratando la manera de apoyarlos, que si hay alguien que les está haciendo algún daño, intervenir. Y tal vez en los primeros años de vida de nuestros hijos eso va a ser posible. Usted los va a dejar al kinder, usted los va a dejar a la escuela, pero llegará un momento en que ellos van a tener que ser independientes. Usted no los va a poder ir a dejar. Yo recuerdo a una hermana hace varios años que a su hija, ella era una madre muy dedicada, pero esa virtud de ser dedicada a un extremo la llevó a que incluso, hermanos y hermanas, ella se iba con su hija a la universidad, y mientras su hija pasaba en clases, ella se quedaba en los pasillos de la universidad esperando a que su hija saliera, porque la quería guardar. Y la queja de la muchacha era: mira, hermano, mi mamá no me da aguas. Desde kinder hasta la universidad ella me va a dejar, y ahora que estoy en la universidad ella me espera en el pasillo, deja todo el oficio de la casa solo por estar ahí.
Y cuando la hermana me decía, mire hermano, pero es que yo lo hago porque la quiero cuidar. Yo sé que el sentimiento de la mujer, hermanos, era real, era sincero. Pero eso no le estaba enseñando a su hija a asumir una responsabilidad de sus actos. La madurez llega cuando precisamente asumimos con responsabilidad nuestras acciones. Y lo que ahora David le está diciendo a Salomón es: mira, Salomón, si yo te libré de la mano de Adonías, fue porque Dios permitió esta circunstancia, yo tuve que meter mano. Pero yo no siempre voy a estar contigo para defenderte de aquellas personas que van a buscar tu mal, que van a querer tu destrucción. Así que lo primero que tienes que hacer es, primero, cobra ánimo. Ten expectativa de la vida. Ve la vida con esperanza, con ilusión. Cobra ánimo. Sé fuerte. Qué triste es, hermanos y hermanas, cuando nuestros jóvenes tienen pobreza mental. Fíjese que la pobreza, hermanos y hermanas, no es financiera, es mental. Y muchos de nuestros jóvenes no maduran, no crecen porque son pobres en la mente. Entonces, su nivel de pobreza mental los lleva a ver su futuro con pocas opciones, con pocas posibilidades. Y es ahí donde ellos se viven quejando. Es que si yo hubiera nacido en otra familia donde tuvieran más recursos, es que si a mí me hubieran apoyado, es que si a mí me hubieran dado. Y están afincando sus esperanzas del futuro en lo que no tienen. Pero hermanos y hermanas, todo lo bueno en la vida cuesta. Y lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el valor de las cosas. Nosotros le podemos hacer un daño a nuestros hijos dándoles todo lo que nos piden. Y tal vez usted tiene la capacidad de darle todo. Qué bien por eso. Y a veces con un sentimiento de culpa nosotros decimos: es que lo que a mí no me dieron, yo se lo quiero dar a mi hijo. Y eso, llevado al extremo, puede estropearle el crecimiento de madurez a su hijo. Hermanos y hermanas, no está mal que usted le diga a su nene de 25 años que tiene que ir a buscar trabajo. No está mal que usted le diga a su nena de 25 años que tiene que ser responsable de las cosas, hermanos y hermanas, de su aseo personal. Todavía aquí hay hermanas de 60 años lavándole la ropa a la nena de 25. No, porque no quiero que a mi princesa se le quiebren las uñas. Véale las uñas a la muchacha. Yo no le digo que no se cuide, pero lo que le estoy diciendo es que si queremos tener hijos fuertes, hijos responsables, tenemos que enseñarles a decir: cobre ánimo, hijo. En la vida las cosas no van a ser fáciles. Es que no fueron fáciles para David. Uno podría decir: qué chivo, Salomón solo se llegó a sentar y todos los problemas se le resolvieron. No es cierto. Salomón va a tener que enfrentar sus propios problemas, obviamente en condiciones distintas. Nuestra habilidad como padres es que nuestros hijos tengan que recorrer al menos una milla menos de la que nosotros recorrimos. Usted con gran esfuerzo lo está sacando adelante, pero no les dé todo. Porque, hermano y hermana, tengo que darle una noticia lamentable. A usted como padre de familia, no va a ser eterno. No dicen amén, ¿verdad? Yo sé que algunos ya huelen a ciprés, pero no. Somos jóvenes en el Señor, ¿verdad? Dicen amén los jóvenes. Diga amén, hermano, hombre.
Sí, puede ser que ya la tierra nos llame, como dijo alguien, pero somos fortalecidos en el Señor. Pero le voy a decir algo: usted no va a ser eterno. David estaba consciente de eso. Por eso es que David dice: miren, yo ya estoy a punto de morirme, yo ya me voy a morir, Salomón. No te voy a poder resolver tus problemas siempre, así que cobra ánimo. Y vea lo que le dice: y pórtate. Pórtate. ¿Como qué? No, dígalo. Y pórtate como qué. Como hombre. Dejas de ser el príncipe para convertirte en rey, para convertirte en monarca. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo dice que él dejó las cosas de niño, todas aquellas cosas de niño, para convertirse en hombre. Significa que ser hombre, aparte, hermanos y hermanas, que está definido por nuestras características biológicas, anatómicas, también está definido por nuestra decisión. Usted debe de decidir ser hombre. David ahora le está diciendo a Salomón: tú tienes que comportarte a la altura de las exigencias de la vida. Hermano, sabe que no hay malos suegros, hermano. No hay malos suegros ni malas suegras. Dicen amén las suegras. Este es el culto para que se liberen, hermanas. No hay malas suegras. Dicen amén las suegras. Vaya, véanlas. Lo que sucede es que muchas veces nuestros hijos tienen problemas y lo primero que hacen es ir a correr donde mamá. Tienen un problema con la esposa porque no les hizo bien la comida, se les dejó salada, van a correr donde la mamá. Van a correr donde el papá. Y cuando la esposa les pide que se comporten como hombres, se comportan como niños. En otra iglesia, no en esta, en otra. Ahí está el nene de 30 años con el jueguito, con el celular jugando. Y la esposa le llega a decir: mira, el niño está enfermo. Ay, encárgate vos. Dale. Y pierden el tiempo. Tienen ahí, hermanos y hermanas, pasan horas y horas perdiendo el tiempo. Tiene que entender que su etapa de cipote ya pasó. Ya no es un niño, ya no es un adolescente. Tiene que asumir con responsabilidad. Compórtese como hombre. Pero muchos se casaron buscando a su mamá, su segunda mamá, que le planche, que le lave, que le cocine, que le haga todo. Mire, si usted quería eso, ¿por qué no contrata a una persona que se hubiera encargado de sus oficios? Pero usted no se casó con una segunda mamá, se casó con una esposa. Tiene que comportarse como hombre, a la altura de las circunstancias. Dicen amén los hombres. Yo sé que ahorita están tragando grueso algunos, pero Dios le está diciendo a Salomón a través de David: compórtate como hombre. Vas a tener que resolver problemas solo. ¿Y cómo lo va a resolver? ¿Cómo se identifica la verdadera hombría? ¿Cómo se crece en madurez? Oiga, verso 3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas. Obedece sus decretos, mandamientos, leyes, preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Vea lo que le está diciendo David. Mira, Salomón, yo no voy a estar contigo toda la vida, pero si hay alguien que va a estar contigo todos los días, ese es el Señor, Dios de los cielos y la tierra.
Amén, hermanos. Lo mejor que le vamos a legar a nuestros hijos es la fe. Tal vez usted le dirá: mira, hijo, yo no voy a poder estar contigo cuando tengas problemas matrimoniales. Yo no voy a estar contigo siempre cuando tengas problemas económicos. Yo no voy a estar contigo cuando tengas problemas en la familia. No voy a estar siempre contigo. Si tú me buscas para un consejo, aquí voy a estar, pero será eso, un consejo nada más. Yo no voy a poder resolver tus problemas, pero el Señor siempre estará en tu hogar si tú lo permites. Dios es tan caballero que no está en un lugar donde no lo han invitado. ¿Y cómo queremos, hermanos y hermanas, que Dios habite en nuestro hogar? Ahí lo dice, cumple la palabra del Señor. Mira, Salomón, yo no voy a estar contigo cuando tengas que enfrentarte a tus propios problemas, a tus propias realidades. Pero si obedeces, pero si cumples la palabra del Señor, Él te va a honrar. Esto, hermanos y hermanas, nos lleva a otro punto importante. Y es que nuestro crecimiento y nuestra madurez en la fe no depende de otras personas, depende de nosotros mismos. Qué bien por aquellos padres espirituales que estuvieron con nosotros en algún momento y nos alentaban a venir a la iglesia, a bautizarnos en agua, a servir al Señor. Qué bien por aquellos hermanos y hermanas que hacían todo su esfuerzo para que usted y yo creciéramos en la fe. Todos, de manera consciente o inconsciente, tuvimos a alguien ahí en nuestra vida. Pero tenemos que entender algo: también esos padres espirituales no van a estar siempre. Digo esto porque en las iglesias hay un montón de gente inmadura que responsabilizan su crecimiento o su ineptitud espiritual por lo que alguien hizo o dejó de hacer con ellos. Es que mire, yo ya no voy a la iglesia porque ya no pasa el bus aquí enfrente de mi casa. Hoy tengo que salir a la esquina de la colonia, así que ya no voy. Es que mire, yo ya no sirvo al Señor porque el supervisor una vez al mes me viene a ver, y así no. Es que mire, yo no oro porque el hermano que me llamaba para que oráramos juntos en la noche ya no me llama, así que yo por eso ya no oro. Y hay un montón de gente en las iglesias que culpan a otros de su mediocridad espiritual, culpan a otros de su dejadez en la fe. Hermanos y hermanas, el crecimiento en la obra de Dios, el crecimiento en el Señor es responsabilidad individual. Usted no va a poder llegar delante de Dios a decirle: mira, Señor, yo no te serví porque a mí no me animaban para servirte. ¿Y que acaso el compromiso yo lo establecí en mancomunidad? ¿Que acaso yo el compromiso lo establecí contigo a partir de los aplausos que te dieran? Hermanos, nuestro crecimiento es una responsabilidad personal. Estimado jovencito que me estás escuchando, puede ser que tu papá te haya dado un mal ejemplo espiritualmente hablando. Puede ser que a tu alrededor hayan malos testimonios que te desanimen para no seguir en el evangelio. Y seguramente esas cosas desaniman, pero eso no te da la excusa para que tú te conviertas en uno de ellos y tu crecimiento se vuelva mediocre. Hermano, yo a ustedes les he contado en otras ocasiones que el Señor en su misericordia me permitió llegar al evangelio a la edad de 9 años, un 3 de enero de 1999. En los primeros años hubo varios mentores en mi vida, pero hubo uno en particular, un tío mío, hoy está en Estados Unidos sirviendo al Señor. Lo que le quiero decir es que en los primeros años del evangelio, yo era un niño, como de 11 años,
Y él se acercó, hermanos, a mí, me llegaba a traer para ir a la iglesia, me animaba para servir al Señor, me invitaba a la célula, orábamos juntos, leíamos juntos. Yo me sentía muy identificado con él y él conmigo. Lo que le quiero decir es que de repente él llegó con la noticia y me dice: mira, Chelito, ¿sabes por qué me decía Chelito? Pero Chelito me dijo: me voy a ir para los Estados Unidos. Entonces, el viaje lo tengo en tal fecha, así que yo te animo para que sigas adelante. Yo sentí bien feo cuando él me dijo que se iba a ir, porque con él iba a la iglesia, con él iba a la célula, con él oraba, con él leía, y ahora él se va. ¿Y ahora con quién voy a ir? En esa época mi familia no estaba yendo a la iglesia regularmente, casi no iban. Y yo me sentí desanimado. La cosa es que llegó el viaje y él se fue. A la iglesia yo iba con él el miércoles, el jueves y el domingo. Miércoles y jueves a las 6 de la tarde y domingos a las 5:30 en San Salvador. Y yo estudiaba en la tarde en una escuela pública. Y salía a las 5:30 de la clase. Y el culto comenzaba a las 6. El miércoles, el primer miércoles, cuando él ya no estaba conmigo, recuerdo tan perfectamente la ocasión cuando dije: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Si la distancia que hay entre la casa a la iglesia era algo, y en esa época la calle que conducía a la iglesia estaba polvorienta, oscura, se daban asaltos, porque por ahí había una comunidad marginal cerca. Entonces yo dije: bueno, ¿con quién voy a ir yo a la iglesia? Apenas tengo 11 años. Pero recuerdo, hermanos, que ese miércoles dijo: no, yo voy a ir yo solo. Y tocaron el timbre de la escuela y yo salí corriendo, hermano, literalmente corriendo con mi hermano más pequeño para ir a la iglesia. Y ese día, hermanos y hermanas, solo me llegué a quitar la camisa del uniforme, me puse otra camisa, agarré mi Biblia, agarré a mi hermano de 6 años, no iba yo solo, mi hermano de 6 años, y nos fuimos a la iglesia ese día. Cuando mis papás llegaron, ellos estaban afligidos que dónde estábamos. Y en eso, como a eso de las 8:15, 8:30 de la noche, yo iba con mi hermano de la iglesia, tenía 11 años. Y me fui yo solo a la iglesia. Para mí eso fue una gran hazaña. Yo iba con miedo. La primera vez que yo iba solo a la iglesia, iba con miedo, porque sabía que la calle era peligrosa y era en una época de invierno. Pero yo llegué a esta resolución y yo dije: yo tengo un trato personal con el Señor. Lamento que mi tío se fue. Lamento que mi tío ya no me pueda llevar a la iglesia porque le salió este viaje hacia los Estados Unidos. Pero yo soy responsable de mi crecimiento espiritual y yo no voy a dejar de ir a la iglesia. A partir de ese momento, hermanos, yo solo me iba a la iglesia. Y hasta este momento, por la misericordia de Dios, yo solo vengo a la iglesia todavía. Bueno, con mi esposa, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que no hay excusas. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Amén, hermanos. Que no me vienen a traer, que no me motivan, que no oran por mí, que no me visitan, que cuando estuve enfermo de dolor de pelo no me vinieron a ver y por eso ya no voy a la iglesia. Lo que demuestra es que no te estás comportando a la altura. Y son los cristianos, hermanos y hermanas, que tiemblan cuando la prueba los toca. Tú tienes que ser maduro, tienes que comportarte. Si hay gente que se va a quedar rezagada a medio camino, ahí déjalos. Si hay malos testimonios alrededor tuyo, ahí déjalos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada en el Señor. Y vea, verso 4. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tú obedeces, Salomón,
Si tú dependes del Señor, si tú aplicas la palabra, verso 4, tus descendientes, si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma, con todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Significa, hermanos y hermanas, que las promesas de Dios en algunas ocasiones tienen condición como esta. Entonces, tienes que hacerte responsable de tus hechos. Tienes que hacerte responsable de tu crecimiento. Tú no puedes vivir culpando a medio mundo. Hermanos y hermanas, en problemas matrimoniales a veces esto se ve. Siempre, toda la vida hay uno que se presenta de víctima. No es que viera este viejo que me tocó, es que viera este hombre que me tocó. Si bien me decía mi mamá que no me casara con él, o ya estuvo. Pero en realidad, hermanos, a fuerza de ser sinceros, cuando tenemos problemas y dificultades, uno tiene que mirar hacia adentro y decirse, bueno, y en esto en que yo estoy fallando, las personas maduras se hacen responsables de su vida, de sus errores y de sus malas decisiones. Entonces, si fracasas en la vida, no culpes, es que mi mamá, es que mi abuelito, es que el periquito. No puedes. Tú eres responsable delante de Dios, porque cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante el juez justo del universo, y vas a ir solo, hijo. Amén, hermanos. Así que no culpe a otros de su propia desgracia. Sea responsable. Lo que nos hace falta a nosotros es un sentido de responsabilidad. Entonces, hermanos y hermanas, al ver esta verdad, entendamos algo. Qué bien por aquellos hermanos que están con nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos en prueba, y llegan y nos visitan y oran, y usted sigue adelante, se siente motivado. Pero en ocasiones le va a tocar que estar igual que Pablo, solo en una celda, sin que nadie lo visite. Y por eso se va a echar atrás, y por eso va a regresar al mundo, y por eso va a renegar de su fe. No. A veces Dios de manera intencional nos lleva a esos lugares de soledad para que pongamos nuestra mirada y nuestra dependencia de aquel que todo lo puede por su bendita palabra. Así que, si en algún momento de tu vida te toca estar solo, dale gracias a Dios. Que no me vino a visitar un hermano cuando estuve enfermo, da gracias a Dios. Que no me vino a visitar mi hermana, la líder, la supervisora, da gracias a Dios, no te quejes. Se pueden olvidar de nosotros los seres más cercanos, se puede olvidar de nosotros nuestro padre y nuestra madre, pero si tenemos un Padre eterno que está sentado en el trono de gloria, y si Él no se olvida de nosotros, eso es más que suficiente para salir adelante y enfrentar la vida con responsabilidad. Amén, hermanos. Así que si tienes al Señor, lo tienes todo. Joven, tal vez no naciste en el palacio de Buckingham y no tengas todo para salir adelante, pero tú tienes más que ellos. Tienes al Señor que va contigo. Mujer, tal vez no tengas un marido a tu lado que te ayude a sacar adelante a tus hijos, pero tu esposo es el Señor que está contigo y sacará los tuyos adelante por amor de su bendito nombre. Amén, hermanos. Así que dependamos de Él. No pongamos nuestra esperanza en el hombre, pongamos nuestra esperanza en el Señor, y eso nos va a ayudar en nuestra ruta de madurez y de responsabilidad cristiana. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, a través de esta enseñanza Dios nos dice que somos responsables
delante de Él de nuestras decisiones. Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean responsables de sus actos. Pero también, hermanos y hermanas, este pasaje nos dice que somos responsables delante de Dios. Y la única forma en que vamos a salir adelante es cuando asumamos con esa actitud la vida. Esta mañana, si hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie en el lugar donde está y caminar hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Tal vez usted ha visto malos ejemplos a su alrededor. Tal vez usted ha visto situaciones incoherentes en la iglesia. Tal vez usted ha visto situaciones vergonzosas en su familia. No lo sé. Pero usted no puede ir por la vida excusando su responsabilidad delante de Dios por los errores y fracasos de otros. Usted tiene que asumir su propio compromiso, porque delante de Dios estaremos solos frente a Él. ¿Habrá alguien, hermanos y hermanas, esta mañana que desee entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo, joven? Póngase en pie. Señorita, ¿tú quieres entregarle tu vida a Cristo? Ponte en pie. Tú no puedes echarle la culpa de tus fracasos a otras personas. Tú eres responsable, y tú eres responsable delante de Dios. Tú eres responsable delante de Dios. ¿Hay alguien? No puede extender mucho este llamado. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien que no tenga seguridad de su salvación, que sabe que no está bien con Dios? Quiero orar por usted. Tal vez te alejaste de Dios y hoy la vida te ha golpeado. Eres responsable. Tú eres responsable. No intentes culpar a nadie más. Tú eres el responsable. ¿Hay alguien? Vamos a orar, hermanos. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie y aproveche estos últimos minutos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos a ti las gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos has dado inteligencia y sabiduría para asumir con responsabilidad nuestro compromiso contigo. Reconocemos, Señor, que no hay excusa, que todas las cosas están expuestas a la vista. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes entonces a asumir con responsabilidad. No siempre tendremos personas que nos animen. No siempre tendremos personas que van a estar con nosotros en los momentos difíciles. Ayúdanos a ser dependientes de ti. En nuestra tarea como padres, ayúdanos a que nuestros hijos entiendan la responsabilidad que tienen frente a ellos. Ayúdanos, Señor, para no atrofiar su crecimiento de madurez. Y así poder ver la promesa cumplida en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.